Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 2024 y como leéis en el título hoy vamos a hablar sobre la victoria de Carlos Verona en la 15ª etapa del Giro de Italia 2025. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que he subido esta mañana, que básicamente es corriendo esta misma etapa pero con el Red Bull Bora-Hansgrohe, donde el principal objetivo pues era ganar la maglia rosa con Primo Roglic. Una vez dicho esto, pues os voy a presentar la jornada de hoy con la ayuda de Pro Cycling Stats, que como sabéis era un día de 219 kilómetros desde Fiume Veneto hasta Asiago. Esta etapa, estos 219 kilómetros se traducían en 3.865 metros de desnivel positivo. Y antes de empezar también con el vídeo, ya sabéis que ayer Giulio Ciccone sufrió una caída cuando quedaban unos 22 kilómetros para finalizar la etapa, pues hoy no ha tomado la salida, que como su propio equipo indica no ha sufrido una fractura, pero las lesiones que tiene debido a la caída pues le han impedido tomar hoy la salida. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar ya de por sí con el resumen, que básicamente corredores que veíamos en la neutralizada que estaban en las primeras posiciones, pues veíamos que estaba Barlemen, Wout van Aert. Luego de hecho veíamos como el propio Wout van Aert lo intentaba, también atacaba un corredor del Lidl Trek. Cogían un poco de hueco Patrick Conrad y Van Hook, el corredor de Intermarchello, contra atacaban ahora sí 7 corredores. Luego desde el pelotón estaba tirando el Bismarck, luego en ese mismo kilómetro atacaba Wout van Aert. Luego por ejemplo veíamos como la composición de este primer grupo cuando quedaban 16, o sea, 216 kilómetros, ahora sí, estaba formado por 4 corredores, que estaba Van den Bossche, Joshua Tarly, Matthias Vasek y Wout van Aert. Luego a falta de veíamos como a falta de 198 kilómetros, pues básicamente después de 22 kilómetros de carrera el pelotón estaba compacto. Veíamos como Germany cogía un pelín de diferencia, veíamos como Wout van Aert seguía tirando, también Steven Kruijswijk, porque el Bismarck y Savage quería meter a un corredor por delante. A falta de 195 kilómetros pues quedaban 5 kilómetros para llegar al sprint intermedio de San Martino de Colle Umberto. Luego veíamos como Pietro Bono aceleraba y el corredor italiano de Paul Tivis Malta cogía un pelín de hueco, no mucho, pero sí que lo cogía. Luego a falta de 193 kilómetros veíamos un ataque de un corredor de Bardiani, veíamos como Taco Van den Hoort tiraba del grupo y veíamos como Mads Pedersen, pues el corredor danés, estaba bastante bien colocado. El resultado del primer sprint intermedio de la jornada, pues básicamente situado en el kilómetro 29,6 de carrera, pues primero Mads Pedersen, segundo Plowright, tercero Olaf Koij, tercero Olaf Koij, sí, cuarto Casper Van Unden y quinto Dries de Bon. Luego vamos a seguir, que básicamente aquí 5 corredores cogieron un pelín de diferencia a falta de 189 kilómetros, que estaba formado por Conrad, Milesi, Hembur y Mattia Baisa, que hay que decir que estaba Kobili, el corredor de Bardiani, pero se dejó capturar por el pelotón. Luego veíamos como también atacaba a Marco Frigo, el corredor italiano del Israel, también aceleraba en el pelotón Mattia Cataneo, también lo probaba Ethan Hayter, así que había bastantes intentos. También a falta de 178 kilómetros veíamos como los Haiko ocupaban las primeras posiciones del pelotón, y eso que estaba Hembur por delante, y básicamente pues este equipo estaba intentando bloquear las primeras posiciones para que la escapada de Hembur cogiera más hueco, aunque evidentemente Hembur para este perfil de etapa no es un corredor muy bueno. Luego veíamos que a falta de 195 kilómetros, pues 175, disculpar que no veía bien en la captura, Mattia Cataneo y Storr se metían en la fuga del día. Luego veíamos como alrededor de 10 corredores estaban en el grupo 1, pero básicamente un kilómetro más tarde pues eran capturados estos atacantes. Luego veíamos cómo aceleraba Luke Platt, luego también Stenhauser, que por cierto en el primer puerto del día, que era el puerto de cuarta categoría, que era el muro de Di Pollo, que bueno, el muro del Pollo, básicamente primero cruzaba Nicola Consi, segundo Milesi, tercero Patrick Conrad. Luego veíamos como esto es importante, a falta de 169 kilómetros pues el pelotón se dividió debido al gran ritmo. ¿Por qué esto es importante? Pues básicamente porque en este primer grupo estaba tirando Lidl Trek, y un corredor que se había quedado de cara a la clasificación general pues era Antonio Tiberi y Damiano Caruso. Por eso en el segundo grupo pues tiraba básicamente el Bahrain Victorious. También por delante veíamos cómo atacaba un corredor de Education First, que bueno, para que lo sepáis un datito, la media de la primera hora era de 50,9, hay que
aunque es verdad que esa primera parte pues era más bien llana. Vamos a seguir hablando de esto porque, como digo, Lidl Trek estaba tirando en la primera parte del grupo para meter algún corredor en la fuga, y luego pues a 45 segundos por detrás pues estaba el grupo de los Bahrein, en el que estaba tirando pues básicamente ese equipo, porque tenían a los dos hombres importantes suyos de la clasificación general, que son Damiano Caruso y Antonio Tiberi. Luego, como digo, también en la primera parte del pelotón la atacaba Luis Menges, el corredor sudafricano cogía una pequeña diferencia, y lo que os comentaba, que Antonio Tiberi y Damiano Caruso no formaban parte del primer pelotón, sino que estaban en el segundo, y por eso su equipo se estaba poniendo a full a tirar. Luego veíamos como Stenhauser aceleraba, 10 corredores cogían un pequeño hueco. También veíamos como Pello Bilbao aceleraba en el grupo, en el primer pelotón, no en el segundo donde estaba el Bahrein. Luego había 4 corredores en el grupo 1, pero cuando quedaban 160 kilómetros estos atacantes eran capturados. Luego también hay que decir que estaba tirando el Luc Plat, y aquí la diferencia, falta de 158 kilómetros, disculpad, de cara al final de la etapa, pues la diferencia era la siguiente: el pelotón, que estaban todos los favoritos, pues estaban tranquilitos, aunque había mucho ritmo, porque evidentemente se estaba intentando hacer la fuga, y por detrás en el segundo pelotón, donde estaba comandado por el Bahrein, pues básicamente estaban a 1 minuto 7 segundos del resto de los corredores. Luego decir que veíamos que en este segundo grupo también tiraba aparte del Bahrein, pues tiraba el Pol Twiss Malta, y luego en el primer grupo pues veíamos cómo tiraba el Education Fair. Luego veíamos cómo aceleraba en la primera parte, en el primer pelotón, Marco Frigo, y también luego aceleraba Joshua Tarlin. Aquí a falta de unos 153 kilómetros, lo dicho, aceleraba Marcos Frigor, reaccionaba Lorenzo Fortunato, y 10 corredores a falta de 153 kilómetros cogían una pequeña diferencia. Luego veíamos como en este primer grupo pues estaba, o sea, en el primer grupo perseguidor pues estaba tirando el Visma. Luego el Visma, en este grupo perseguidor, entraba al grupo 1, y en este grupo 1, que era la escapada, aunque no se puede llamar escapada porque estaba formada por 30 corredores, pues básicamente se habían ido por delante, ya que el pelotón había moderado bastante el ritmo. Por ejemplo, veíamos que en el grupo 1 aceleraba Marco Brenner, y básicamente, como os comento, en este grupo delantero, que no lo vamos a llamar escapada porque estaba formada por casi un pelotón entero, pues estaba formado por 35 corredores que ahora empezamos a mencionar. Por ejemplo, Stenhauser y Garofoli cogían un pelín de hueco, pero como digo, no fueron capaces de irse. Vale, vamos a seguir hablando de esto. Luego, a falta de 146 kilómetros, veíamos como Adam Yates tiraba en el primer pelotón, y luego a falta de 144 kilómetros, pues veíamos como en la segunda parte del pelotón entraba en la primera. Perdonad que he tenido que beber agua porque si no me quedaba sin voz. Y bueno, vamos a repasar básicamente la fuga, por cuántos corredores estaba formada, que como he comentado estaba formada por unos 35 corredores. Yo voy a mencionar los 32, y básicamente esta fuga se hizo un poquito antes de llegar al segundo sprint intermedio. La fuga está formada por Aleotti, Daniel Felipe Martínez, Svesta, Pello Bilbao, Proudhon, Dul, Stenhauser, Godú, Genier, Rochas, Turner, Busato, Frigo, Hulu, Conrad, Base, Cepeda, Formolo, Einer, Rubio, Cataneo, Garafoli. Luego, después de Garafoli, vendría Lenrecia, Matías Valls, Barlemen, Bremer, Stor, Arrieta, Fiorelli, Conchi, Lorenzo Fortunato y Scaroni, que básicamente cogían rápidamente la diferencia porque el pelotón no estaba tirando fuerte. Luego, a falta de 138 kilómetros, bueno, esto os voy a comentar básicamente la composición de la fuga. Os voy a decir más que nada los equipos que tenían más de un representante. Por ejemplo, el que más tenía era Astana, con 4 corredores, porque estaba Scaroni, Ulisi, Conchi, Fortunato. Luego el Jaico tenía 3, De Preto, Plapzana, también el Movistar tenía 3, Einer, Rubio, Formol y Cepeda, que básicamente el que estaba mejor colocado en la clasificación general, ahora os lo voy a comentar. Del Red Bull Bora estaban 2 hombres, que eran Daniel Felipe Martínez y Aleotti. Del Tudor, Brenner y Stor. Por parte de la Education Fair, Stenhauser, Dul, y del Israel, Ojul y Frigo. Por parte de Lineos, Turner y Tarlin. Por parte del Soudal Quick Step, pues Garofol y Cataneo. O por parte del Lidl Trek Base, que con Raquilo, del Grupama, Godú y Rochas, que como os digo, esta escapada pues eran esos los equipos que os acabo de mencionar, que tenían más de un representante. Luego cogían un pequeño hueco 6 corredores,
a falta de 134 kilómetros, pero evidentemente rápidamente fueron capturados. Lo que os iba a decir, los mejores colocados de cara a la clasificación general, voy a decir los que estaban en menos de 15, en una diferencia de menos de 15 minutos respecto a Isaac del Toro, que evidentemente el primero era Einer Rubio, que estaba a 4 minutos 26 del corredor mexicano, Diego Ulissi, que estaba a 7 minutos 18, Nicolás Prudón, que estaba a 9 minutos 4 segundos, y Svestak, que estaba a 14, que no, o sea, 14 minutos. A partir de ahí, todos los demás corredores pues estaban por encima de los 25 minutos. Una vez dicho esto, pues básicamente aquí se fue un grupo que estaba formado en el repecho previo a la subida del Monte Grappa, con un grupo formado por 6 corredores en el que estaba Tarlin, Corral, Cepeda, Formolo, Lozana y Ulissi. Pero este grupo básicamente fue capturado al poco de salir. Luego veíamos como Marco Frigo lo intentaba, había un ritmo bastante fuerte porque evidentemente una fuga de 36 corredores puede ser difícil de gestionar. El resultado del segundo sprint intermedio de Posano pues era que primero pasaba Frigo, segundo de Preto, tercero, o sea, segundo de Preto, tercero Ulissi. Bueno, disculpar, el tercero no sale en la página de Pro Cycling Stats, pero los dos primeros sí, son Frigo de Preto, cuarto Ulissi y quinto Formolo. Disculpar por el fallo de no ver el tercero, pero como os digo, en la captura que he tomado no aparece ese puesto. Luego, como veíamos, Fiorelli cogía un pelín de hueco, veíamos un fallo mecánico de Dries de Bon, y en la segunda hora la media pues era de 49 kilómetros con 2. Ya habían hecho 100 kilómetros de carrera y ya estaban a 5 kilómetros del pie del Monte Grappa. Vamos a seguir comentando que bueno, base que de Preto y Consi cogían unos pequeños metros, que es lo que os estoy comentando ahora mismo. Básicamente aceleraba Nicola Consi y veíamos como el grupo 1 pues básicamente el que os he hablado ahora, pues las diferencias respecto al segundo grupo estaban decreciendo porque estaban tirando bastante fuerte. En la fuga tiraba al Movistar porque evidentemente tenía 3 corredores y a uno de ellos eraIner Rubio, que si hubiera salido bien la etapa pues al corredor colombiano le podían meter en la clasificación general. Luego a falta de 112 kilómetros Consi cogía unos metros y básicamente ya en las primeras rampas de Monte Grappa ya se habían quedado 3 corredores como eran Obiang Dul, David Godú y Ben Turner. Luego veíamos como en la fuga bueno, realmente de Preto y Base fueron capturados rápidamente. Luego veíamos como también Tarliner cedía. Luego seguía tirando Movistar en la fuga. Luego veíamos como Nicola Consi era capturado por la escapada. Luego veíamos como Cepeda seguía el trabajo, también lo hacía Lorenzo Fortunato. Y luego veíamos como Ben Turner era capturado por el pelotón. Luego veíamos como también Base era capturado por el pelotón. Busato también era otro corredor que estaba capturado por el pelotón. También Obiang Dul, Cepeda seguía tirando por delante, el corredor ecuatoriano. Luego veíamos como a falta de 97 kilómetros atacaba Stenhauser. Veíamos un fallo mecánico de Juan Ayuso y también veíamos como Lorenzo Fortunato llegaba a la altura de Stenhauser. Y también veíamos a falta de 97 kilómetros como Juan Ayuso pues estaba cambiando de bici debido al fallo mecánico. Luego también le veíamos en el coche del equipo porque quería intercambiar opiniones y aparte coger avituallamiento. Y los compañeros de Ayuso no se paró ninguno a ayudar al corredor alicantino, sino que seguían tirando. Es verdad que no a un ritmo muy fuerte, pero seguían ahí. Luego veíamos como de Preto era capturado, Barlemen aceleraba en la fuga, Juan Ayuso volvía al pelotón a falta de 95 kilómetros, Barlemen entraba en el grupo 1 y luego Jan Tragenic pues se quedaba del pelotón. También Joshua Tarlin era capturado por el pelotón y esto era importante porque una vez que Joshua Tarlin fue capturado por el pelotón, pues el Ineos Grenadier empezó a tirar fuerte, que por cierto a falta de 94 kilómetros se quedó Chris Harper. Luego a falta de luego David Formolo seguía tirando en la fuga y en el pelotón a falta de 93 kilómetros pues quedaban unos 45 corredores y también empezaba a tirar Nicola Consi del grupo. Derek G, una situación bastante curiosa
curiosa, cuando quedaban 93 km 200, pues vimos a Derek G tocar un zorro disecado, una imagen bastante curiosa, que evidentemente si lo buscáis por ahí, pues lo vais a encontrar. Luego, como digo, Astana tiraba en la fuga, atacaba a Bernal a falta de 92 km 300, le seguía su rueda del Toro, Carapaz llegaba también a la altura de Bernal y del Toro, y también a este trío de latinos pues llegaba Tina Aresman. Evidentemente Aresman se ponía a tirar, también otro corredor que llegaba a este cuarteto que os he mencionado de Aresman, Carapaz, del Toro y Bernal, pues Derek G llegaba a falta de 91 km y medio, por detrás tiraba el UAE. Luego veíamos como Lorenzo Fortunato aceleraba en la fuga, también veíamos como Fortunato ganaba evidentemente el COM del Monte Grappa, y veíamos como acto seguido Marco Frigo lanzaba un ataque. Luego, a falta de 86 kilómetros, pues veíamos como Egan Bernal evidentemente tiraba, aunque es verdad que en ese quinteto, sexteto y compañía con Isaac del Toro, Carapaz, el único que tenía doble representante era alineados con Egan Bernal y Arendsman, así que al corredor holandés la verdad es que le sacrificaron bastante. Como digo, en este grupo estaba formado por 6 corredores ahora mismo, porque aparte de Carapaz, Bernal, Aresman, Derek G, Isaac del Toro, pues estaba Fiorelli, que el corredor de Bardiani pues había quedado de la fuga y evidentemente pues estaba siendo ayudado. Luego el grupo de la Maglia Rosa llegaba al grupo 2 a falta de 78 kilómetros, y el grupo de la Maglia Rosa también, como digo, estaba rodando Fiorelli, disculpar. Luego, a falta de 69 kilómetros, Ayuso llegaba al grupo del Toro. Luego el resultado del COM del Monte Grappa, ya he dicho que primero Fortunato, segundo Frigo, tercero Scaroni, cuarto Ulisi, quinto Formolo. Luego vamos a seguir comentando que básicamente la composición del grupo 3 era la siguiente: Román Bardet, Barlemen y Stork. Y luego la situación del segundo grupo pues estaba formado por Pello Bilbao, Nicolás Prudón, Carlos Verona, Garafoli, Filippo Sana, Fiorelli, y Scaroni. Luego el grupo 2 entraba en el grupo 1, y mientras tanto Marco Frigo pues esperaba al grupo 2. Ahora mismo la fuga estaba formada por 11 corredores, en el que estaba Pello Bilbao, Nicolás Prudón, Marco Frigo, Verona, Garofoli, Filippo Sana, Bardet, Barlemen, Stork, Fiorelli y Scaroni, y por detrás a 35 segundos pues estaban los hombres de la clasificación general. Importante. Luego, como digo, vamos a seguir más para atrás. A falta de 50 kilómetros pues tiraba el UAE, la diferencia respecto a los escapados que acabo de mencionar pues era de 2 minutos 17, así que tenían un pelín de margen. Luego atacaba Verona a falta de 43 kilómetros 200, que básicamente ya están empezando a subir el puerto de Dori. Intentaba llegar Garafoli, pero a la altura del Español, pero al corredor de Soudal Quick Step le costaba bastante, y el pelotón ya estaba a 3 minutos. Luego, como digo, Ineos empezaba a tirar del pelotón con Lucas Hamilton. Jay Vine se quedaba del pelotón. A falta de 40 kilómetros veíamos una aceleración en el pelotón, y a falta de 30 kilómetros, pues 34 kilómetros con 200, la situación de la carrera era la siguiente: Verona por delante. En un segundo grupo pues estaba, en un segundo grupo persiguiendo, realmente no era un grupo porque estaba en solitario Garafoli. Luego en el E3 pues estaba Zana, que también estaba persiguiendo a Garafoli y Verona, que por cierto Filippo Zana estaba a 40 segundos de Verona y a 20 de Garafoli. Y luego en el cuarto grupo pues estaba Frigo, Stork, Bilbao, Scaroni, Prudón, Barlemen, Fiorelli y Bardet, que en este momento pues estaban a 56 segundos de Carlos Verona. Ya el pelotón pues estaba a más de 4 minutos. Luego decir que aceleraba Egan Bernal, reaccionaba Isaac del Toro también, y Tina Aresman, aunque aquí me he olvidado de una cosa, es que Egan Bernal estaba cogiendo la rueda a Jonathan Castro Viejo, y a falta de 32 kilómetros Filippo Sana entraba con Garafoli y formaban un dúo. Luego tiraba el UA a falta de 32 kilómetros, Tina Aresman era capturado, tiraba Igor Arrieta, luego empezaba a tirar el Education First. En la falta de 30 kilómetros pues había unos 25 corredores en el grupo de los favoritos. Luego Cepeda tiraba del pelotón, y aquí quedaban 2 kilómetros y medio para acabar el puerto de Doria. A falta de 29 kilómetros atacaba Richard Carapaz, y básicamente la situación de la carrera es que aquí Primo Roglic se había caído. Una vez que atacaba el señor Richard Carapaz, reaccionaba Ayuso del Toro y Egan Bernal. Primo Roglic no estaba en este grupo, volvía a probarlo Bernal, y Giulio Pellizzari pues veíamos como esperaba la rueda de Primo Roglic, y como digo Richard Carapaz volvía
atacar. A falta de 28 kilómetros la situación de la carrera era la siguiente: Verona por delante, a 17 segundos Garofoli y Zana. Luego en un tercer grupo pues estaba Lemen, Frigo, Storr, Bilbao, Scaroni, Prudón, Fiorelli y Bardet, que estos estaban a 1 minuto 10 de Carlos Verona. Luego el pelotón estaba formado a 2.31 de Verona, pues con Caruso, Maspul, Derek G, Stoner, Rubio, Yates, el Simon Yates, Carapaz, Ayuso, Bernal, Tiberi del Toro. Y a 3 minutos 05 pues estaba el grupo de Primo Roglic y Thomas Pidcock. Luego vamos a seguir hablando porque evidentemente esto es importante. Vale, aquí atacaba Aresman. Vale, esto ya lo he hablado, que por cierto las bonificaciones fueron... Vale, ya vamos a seguir así. A falta de 32 kilómetros, pues lo dicho, Verona muy bien. A falta de 32 kilómetros veíamos como Vale, esto ya lo he hablado, que me estoy liando. Esto también, vale, esto también que estaba cortado. Vale, os he dado la situación a falta de 28 kilómetros. Vale, lo siguiente es que atacaba Derek G, reaccionaba a Tiberi, atacaba Del Toro, de Isaac Del Toro llegaba a la altura de Derek G. Y aquí básicamente veíamos como atacaba Simon Yates a falta de 27 kilómetros y Storer pues se cedería un poquito del grupo de la Maglia Rosa. También veíamos como atacaba Damiano Caruso. Y en el com del puerto de Dori pues básicamente Carlos Verona primero, segundo Zana, tercero Garofoli, cuarto Storr, quinto Scaroni y Brandon McNulty pues veíamos cómo estaba tirando del grupo de la Maglia Rosa, al igual que Rafa Maika. Luego a falta de 21 kilómetros Pello Bilbao era capturado por el pelotón. La general virtual a falta de 18 kilómetros pues era la siguiente: Derek G ya se había colocado quinto, y la diferencia del grupo de la Maglia Rosa respecto al grupo de Primo Roglic pues era de 1 minuto 21, que ya es una diferencia bastante importante. Luego evidentemente Marco Frigo empezaba a tirar del grupo de la Maglia Rosa porque estaba Derek G, y luego veíamos como a falta de 15 kilómetros pues empezaban a colaborar más corredores importantes, debido a que sus líderes se veían beneficiados después de que Primo Roglic haya tenido un mal día. En este grupo estaba Pello Bilbao, Dan Yates, Nairo Quintana, Bart Lemen y Marco Frigo. Luego, como os comento, seguía tirando Garofoli del grupo 2, también Pello Bilbao. Y bueno, Garofoli estaba tirando en el grupo 2, que era el grupo perseguidor de Carlos Verona, y Pello Bilbao tiraba del pelotón. Luego, a falta de 1 kilómetro, pues veíamos cómo tiraba el Bahrein, y los resultados son los siguientes, que vamos a pasar a mencionar evidentemente. Carlos Verona ha ganado la etapa, segundo Florian Storr, tercero Scaroni, cuarto Román Bardet, quinto Prudón, sexto Filippo Zana, séptimo Garofoli, octavo Fiorelli, noveno Damiano Caruso y décimo Maspul. Luego la clasificación general, pues ya veis que en las primeras 4 posiciones no ha habido cambio, ya que sigue Isaac Del Toro liderando, a Simon Yates segundo, tercero Ayuso, cuarto Carapaz, y aquí sí que ha habido cambios, quinto Derek G, sexto Caruso, séptimo Tiberi, octavo Egan Bernal, noveno Aresman y décimo Primo Roglic, que ha perdido 5 posiciones. Está a 3 minutos 53 de Isaac Del Toro, que respecto a Isaac Del Toro, pues bueno, el corredor mexicano tiene una buena diferencia, pero ya veis que comparado con el podium no tanta. Luego la clasificación de la Maglia Ciclamino evidentemente sigue siendo el líder Mads Pedersen, segundo Olaf Quist, tercero Casper Van Unden. La clasificación de la montaña, pues primero Fortunato, segundo Ayuso, tercero Tarocci. Luego por jóvenes primero Del Toro, segundo Ayuso, tercero Tiberi. Y luego por equipos primero el UAE, segundo el Bahrein y tercero el Astana. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria de Carlos Verona aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan 65 kilómetros para finalizar esta 15ª etapa del Giro de Italia, aquí con el líder 3, que suma su 6ª victoria, que no le he dicho, pero básicamente las 4 que ha conseguido con Mads Pedersen, una con Dan Hull y esta que ha conseguido hoy con Carlos Verona, que lo que hace tenerle 6 victorias de etapa. Evidentemente yo creo que la única mala noticia de este equipo es el retiro de Giulio Ciccone, que visto lo visto cómo corren sus compañeros, pues a lo mejor hubiera estado para luchar por el podio. Una vez dicho esto, pues vamos a formar el treno, que básicamente va a estar formado por Dan Hull. Vamos a ver si Matías Basek reparte el habituallamiento. Luego vamos a poner a Mads Pedersen, porque sube mejor que Dan Hull. Luego vamos a poner a Matías Basek, aunque a Matías Basek le vamos a reservar un poquito porque ya veis que está repartiendo el agua. Bueno, ya acaba el checo, así que le vamos a poner ya
Luego Søren Andersen. Después de Søren Andersen yo creo que voy a poner al señor Patrick Conrad, que incluso le voy a poner antes que Matías Vasek y Søren Andersen, que bueno, no he puesto a Mosca, pero ya Mosca le dejamos aquí. Luego vamos a colocar a Giulio Ciccone y por último del treno pues vamos a colocar a Carlos Verona. Vamos a decirle a Mosca que proteja al señor Carlos Verona, que evidentemente no lo va a hacer porque estamos en la zona del treno. ¿Por qué hemos empezado en esta parte del vídeo la etapa 3D? Pues básicamente porque de cara a la victoria de la etapa de Verona, cuando realmente se ha unido al grupo de la escapada, pues ha sido aquí cuando ya el ritmo del pelotón ha bajado y Verona pues haya podido ir con el resto de los escapados, ya sea pues con Garafoli, Pello Bilbao, con esta gente. Por eso he iniciado aquí el vídeo. Y bueno, por delante aquí en el juego pues está Remy Cavagna, que casualmente mira que ha habido 36 escapados en la vida real. Pues Remy Cavagna yo diría que hoy no se le ha visto mucho el pelo. Así que una vez dicho esto, nos quedan 3,5 kilómetros para llegar a la base del puerto de Dori para empezarlo. Y bueno, ya veis que las fuerzas pues van a ser bastante importantes. De hecho yo creo que voy a cambiar a Patrick Conrad, o sea, Mads Pedersen por Patrick Conrad. Básicamente voy a poner antes al austriaco porque yo creo que debido al día de mierda que me lleva pues va a ser mejor situarla así. Evidentemente desde el pelotón va a ser muy complicado ganar con Carlos Verona. Si hubiera sido con Giulio Ciccone pues todavía, pero siendo con Carlos Verona pues lo veo totalmente, o sea, lo veo bastante complicado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Una vez dicho esto, ya veis que empieza el puerto de Dori, 16 kilómetros al 5,4%, que hay que recordar que básicamente este puerto pues casi se coronaba cuando ya llevaban 195 kilómetros de carrera, que evidentemente es lo que se nota, porque muchas rampas imponentes no hay. De hecho la mayoría ya veis que la pendiente media es del 5%, pero claro, evidentemente si se hace la jornada después de esta subida, después de 195 kilómetros y encima el Monte Grappa, pues ha sido muy duro. Y luego los kilómetros previos, los 104 kilómetros que había más o menos planos, se ha hecho a tope porque había que hacerse la fuga. Y luego encima, pues al quedarse uno de los hombres importantes de cara a la clasificación general, bueno, realmente dos hombres, como son Damiano Caruso y Tiberi, pues ha básicamente provocado que el día haya sido muy, pero que muy rápido. Ya veis que Dan Hull está tirando bastante fuerte, el corredor holandés, pero ya sabéis que viene... Bueno, a ver, iba a decir que no es un tío que tire bien en la montaña, pero claro, teniendo en cuenta cómo es esta subida, pues sí que lo puede hacer bastante bien. Perdonad por la trabada, quedan 5 kilómetros ya para llegar al kilómetro Red Bull, que vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, aquí en verdad no tiene ningún tipo de importancia, porque al estarlo corriendo en formato clásica, pues evidentemente eso no se toma en cuenta. Vamos a darle ya el avituallamiento a Dan Hull, que le queda poco ya al corredor holandés, y vamos a ir preparando a Patrick Conrad, que debido a su mal día pues le tengo que poner bastante pronto. Perdonad que aquí me ha fallado la voz. Ya 76 corredores en el pelotón. Vemos como Dylan Van Baarle se pone en las primeras posiciones. Viene Wout van Aert, Kruijswijk, Kelderman, Barlemen. No veo por aquí a Simon Yates, pero debería estar bastante cerca. Vamos a apartar ya a Dan Hull. Vamos a ir preparando a Mads Pedersen porque le toca tirar en breve, aunque antes vamos a poner, yo diría que a Søren Andersen ya está Mads Pedersen porque están, o sea, Søren Andersen, disculpar, y a Matías Vasek porque están mejor que, o sea, Mads Pedersen veo que está muy bien, que no me sé explicar. Vale, Matías Vasek le voy a poner por delante, ahí está, y Mads Pedersen que siga al corredor checo y al corredor danés porque está muchísimo mejor de forma. Evidentemente aquí si llegamos con Mads Pedersen pues la podemos liar. Ya veis que ha atacado a Mikel Landa, con él se han ido Kelderman, Juan Ayuso, Derek G, Romain Bardet. Vamos a poner a tirar ya a Matías Vasek, aunque el avituallamiento al checo le va a llegar bastante tarde. Ya veis que está neutralizando la fuga de estos corredores importantes. Perdonad por el fallo en la voz. Mosca ya veo que se pone a tirar el Red Bull Bora. Vamos a poner a Mads Pedersen al corredor danés, que evidentemente vamos a ir remontando. Quedan todavía 3 kilómetros para finalizar este puerto de Dori. Ya veis que muchos cadáveres, muchos corredores que están sufriendo ya lo que no está escrito. Estamos poniendo ahí un 80% con el señor Mads Pedersen. Vamos a dar el corredor danés el avituallamiento porque si llegamos con él al llano pues evidentemente podemos remontar bastante, aunque lo veo complicado. Vamos a ver, porque se nos ha ido en un minuto. Vamos a ver que evidentemente el ritmo de Mads Pedersen pues no podemos ir a tope. Vamos a poner
poner a Giulio Ciccone, que con el corredor italiano es verdad que podemos apretar mucho, pero con el resto no. Vamos a decirle que los demás corredores vayan en automático, evidentemente, para que no me pidan agua y esas cosas. Nosotros vamos a ir sin agua, porque creo que quedando 25 kilómetros lo podemos hacer sin problemas. Ya empezamos a recuperar con todos nuestros corredores. El problema que ya sabéis que el de después que se corona el puerto de Dori, pues solo hay este descenso y tampoco es que sea un super descenso con rampas muy pronunciadas, y esto nos está perjudicando bastante de cara a recuperar energías. Vamos a decirle por si acaso a Mads Pedersen que coja el avituallamiento. Ya veis que mis 3 corredores se han recuperado, pero claro, somos capaces de recuperar 1 minuto 15. A ver, yo creo que si hay parón sí, vamos a ser capaces, pero bueno, sobre todo depende si de Mads Pedersen podemos tirar bastante fuerte. Vamos a ponerla aquí al 85%. Ahí ya está. Bueno, vamos a bajar a Giulio Ciccone, que aquí estamos haciendo el tonto con el tren, aunque en esta parte tal vez Giulio Ciccone nos podría hacer más trabajo que Mads Pedersen, porque ya veis que las diferencias respecto al grupo delantero se han incrementado en 1 minuto 15, aunque también os digo que visto lo visto como está la carrera ahora, nos vendría mejor tirar con Carlos Verona y con Mads Pedersen, porque si llegamos de cara al final en un sprint, con Mads Pedersen lo podemos hacer mucho mejor. Evidentemente no va a ser lo mismo que en la vida real de ganar con Carlos Verona, pero ya estar aquí yo creo que con Carlos pues es bastante bueno. Además hoy Verona tiene un 0, que no le suben muchos stats, sobre todo los físicos, que lo que necesitaría hoy, debido a que las jornadas son de 219 kilómetros, pues es básicamente más stat de resistencia. Vamos a poner a Giulio Ciccone tirando mucho más fuerte, quedan 15 kilómetros. Yo creo que vamos a ser capaces de llegar a cabeza de carrera, porque lo veo bastante... Bueno, ataca Adam Yates, cuidado con esto, que ya veis que Pellizzari ha parado comunicando algo por el pinganillo. No sé si estará por aquí Primo Roglic, no le veo. Bueno, se ha quedado por delante, así que será de Maduro básicamente. Vamos a dar el avituallamiento ya a Giulio Ciccone. Ya la diferencia había bajado por debajo del minuto, pero ya veis que se ha vuelto a ampliar debido al ataque del corredor británico. Vamos a ir preparando ya a Carlos Verona, vamos a darle el avituallamiento ya para que le vaya gestionando, y vamos a ponerla a tirar ya, porque más que nada ya al pobre Giulio Ciccone no le queda nada. Las diferencias es por debajo de los 45, bueno, por debajo sí de los 45 segundos, pero evidentemente yo creo que no nos va a dar para llegar en 10 kilómetros, porque también luego yo creo que necesitaríamos un poco de parón para recuperar algo de energías, porque ya veis que ninguno de mis corredores... A ver, a Mads Pedersen le quedan alguna barra amarilla. A ver, también otra cosa que podríamos probar es atacar con Mads Pedersen. Bueno, hay parón por delante, nos beneficia, pero es que ahora vuelven a atacar. Creo que ha sido Ainer Rubio, el corredor mexicano. Pues si no se hubiera producido ese ataque, seguramente que en este repechito que hay, pues podríamos haber llegado. Vale, vamos a poner un acelerón con Mads Pedersen. Ahí está. Vamos a llegar al grupo delantero. Vamos aquí a parar. Vamos a decirle que se ponga en las primeras posiciones. Ahí está, si me hace caso va a ser espectacular, porque podemos sprintar y ganar. Ataca a Richard Carapaz, que ese ataque pues me viene bastante mal, porque quedan 3,5 kilómetros y yo todavía, o sea, y yo ya no puedo sprintar. Pellizzari que se queda, vuelve a haber parón. Vamos a ver si podemos recuperar en 1,5 kilómetros. Solo nos quedan barras para hacer el sprint. Pasamos por la pancarta del último kilómetro, atacamos con Mads Pedersen. Yo creo que la victoria con Mads Pedersen no se va a dar. Vamos a ver que remontaremos alguna que otra posición. Va a ganar Adam Yates o el corredor de... sí, pues gana Adam Yates, segundo Wilco Kelderman, y nosotros con Mads Pedersen llegamos séptimos. Que bueno, espero que os haya... Bueno, antes de despedir vamos a poner un por 8, evidentemente. Ya veis que Verona ha llegado 16º y 17º Giulio Ciccone. Si hubiera tenido un buen día, pues Carlos Verona seguramente que hubiera estado más por delante, porque aún así lo hemos hecho bastante bien. Y bueno, vamos a poner un por 8 para ver en lo más alto a Adam Yates, que como digo, el ritmo hoy del UAE, disculpar, pues llevan más a guardar la ropa que a atacar, que por una parte es normal, pero por otra, cuando han visto que estaba mal colocado Primo Roglic, pues yo creo que deberían haberlo probado muchísimo antes. Una vez dicho esto, ya quedan 3 corredores por llegar a la línea de meta. Va a pasar uno, ahora faltan 2, y vamos a ver en lo más alto a Adam Yates. Ahí lo vemos, que cerrando el top 10 pues es Giulio Pellizzari como mejores del equipo, o sea, por equipos, el líder 3. Que bueno, lo que siempre digo en este tipo de vídeos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, sin un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.